Continuamos con ustedes, mis amigos, en una interesantísima, bueno, diálogo aquí con Rodolfo Valentín, quien es director de la Oficina Nacional de la Defensoría Pública, y nos explicaba un poco en qué consiste, pero Valentín, también ustedes de manera internacional he visto que han estado participando en foros, en actividades, y recientemente se desarrolló un foro internacional que tiene que ver con la salud mental Así es, y con creo, los privados de libertad, ¿no? así es. Explíquenos, ¿en qué consistió eso y su participación? Bueno, nosotros como Defensa Pública y por mandato de la ley, nosotros realizamos todos los años un levantamiento de detención y de prisión. O sea, las condiciones de la cárcel en República Dominicana, todos los tópicos lo abordamos. Y uno de esos tópicos es el tema de la salud mental y los privados de libertad. Es un tema serio que hay que atender urgentemente desde el Estado, porque hay una situación, Domingo, jurídica respecto a los casi 400 privados de libertad que son enajenados mentales, que padecen de una condición, patología psiquiátrica o trastorno psicológico. Y el artículo 64 del Código Penal establece que nadie que cometa un crimen o un delito puede ser eh, imputable precisamente por su condición mental, por esa patología, por lo que es inimputable. Y el tratamiento no es la prisión, el tratamiento no es tenerlo tras las rejas, el tratamiento no es tenerlo con los demás privados de libertad que no tienen ningún tipo de condición. Pero el tratamiento, Domingo, no es tenerlo en un lugar lúgubre, oscuro, con insalubridad, con paredes llenas de hongos, embarrado de heces fecales. Ese es el cuadro que te estoy describiendo, que nosotros levantamos y vemos a diario con este tipo de privado de libertad. eh, que si se quiere, un tanto segregado por su condición de los demás. Y hay muchos. Sí, tenemos unos 500 privados de libertad, aproximadamente, que padecen de trastorno psiquiátrico y psicológico. Entonces, el artículo 61 de la Constitución de la República, de la Carta Magna, la ley sustantiva, establece el derecho a la salud, pero también establece el trato digno en más de 5 textos de la Constitución de la República. Y yo te decía que desde el punto de vista del derecho penal, estas personas son inimputables y el código ha dicho que lo que ameritan es una medida de seguridad. Y una medida de seguridad no es sinónimo de prisión. No es sinónimo de prisión. Una medida de seguridad es tenerlo en un centro fuera de la prisión, claro, con vigilancia, ¿no? De agentes penitenciarios para que estas personas no salgan del centro, pero en un centro psiquiátrico donde tengan atenciones, se les suministren medicamentos y se les dé incluso la alimentación adecuada. Porque en las condiciones en que están esos privados de libertad, de verdad que son condiciones inhumanas, degradantes, en espacios con otros presos que no tienen las mismas condiciones. Y una carencia terrible de medicamento, de psiquiatras que lo atiendan y sobre todo de enfermeras. Entonces, la dignidad va mucho más allá de encarcelarlo. ¿Tuviste lo que pasó con una señora médico que sirvió al cuerpo militar en República Dominicana, que decapitó a una niña? Esa señora le imponen 3 meses de prisión preventiva y la envían a una cárcel a purgar una pena.
fuera del raciocinio, fuera de ella entender lo que está pasando con ella. ¿Ustedes la asistieron? Y por eso es que son inimputables. No, yo entiendo que la asistió un abogado privado. Ok. Pero tenemos también el tema del Chaman Chakra, que no ha habido un estudio a ese joven para ver la condición psicológica y psiquiátrica de esa persona. Recuerda que en los kilómetros que ultimó a 3 hijos y a una señora, a su esposa. Entonces, esos son casos que son dignos de estudio, pero no pasa para evitar que vuelva a suceder o se repita ese cuadro tan horrendo, tan atroz. Mire, don Valentín, usted que está hablando de eso, que nos presenta un cuadro bastante tétrico. Ustedes como Defensoría Pública tienen a su disposición un equipo que asista a ese tipo, o sea, desde el punto de vista del tratamiento psicológico, ¿no? Porque tenemos hasta escasez de técnicos en el área, en el país, ¿verdad? Entonces, me gustaría saber si ustedes tienen esa facilidad, si se la han brindado para poder atender. Nosotros en la defensa pública, te decía en principio que no nos hemos limitado solamente a asistir frente a los tribunales, frente a los jueces, sino que hemos estructurado un brazo social de la defensa pública. Y ese brazo social, y te lo digo con mucha responsabilidad y mucho carácter, ese brazo social es porque hay instituciones que tienen esos compromisos en sus leyes, pero no lo cumplen, no lo hacen. O sea, no hacen absolutamente nada por grupos en condición de vulnerabilidad. Y nosotros no vamos a dejar de hacer porque no nos toca. Nos vemos como unos irresponsables cuando son usuarios nuestros también en condiciones que posiblemente no sean nuestra competencia, pero también le llegamos. Mira, nosotros tenemos acuerdos con el COIN y el COIN tiene un staff de psicólogos que lo han puesto a la disposición de la defensa pública. Cualquier imputado, cualquier pariente o familia de algún imputado o cualquier empleado colaborador nuestro que tenga algún tipo de situación que amerite algún tipo de terapia, están ellos a la disposición de la defensa pública 24/7. Pero también tenemos nosotros en la defensa pública, que esos sí son nuestros también, un staff de trabajadores sociales, que son sociólogos y psicólogos, que también están para levantar, para recoger, para producir informe respecto a las condiciones de esos privados de libertad o de cualquier privado de libertad. Te pongo un ejemplo simple y sencillo. Nosotros tenemos trabajadores sociales que a las personas que le han impuesto una garantía económica, una fianza de imposible cumplimiento, nosotros vamos a ese lugar, los trabajadores sociales, y hacen un informe socioeconómico de la capacidad económica de esta persona. Y los jueces le dan aquiescencia a esos informes que hacen esos trabajadores sociales que lo tenemos en nuestras oficinas. Entonces, ese brazo social de la defensa pública hace que nosotros le requiramos al Ministerio de Salud Pública, le requiramos a Dirección de Prisiones, al Departamento Médico y de Psiquiatría de Dirección que atienda a un determinado privado de libertad que es nuestro usuario que está en tal o cual condiciones. Y de hecho, nosotros no solamente nos limitamos a diligenciar, sino que cuando no nos responden, entonces recurrimos a las acciones constitucionales, por ejemplo, amparos. Realizamos acciones de amparo que garantizan derechos fundamentales como el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho al buen trato, al trato digno a ese ser humano. Entonces, en ese sentido, también se desarrolla de manera considerada la defensa pública. Yo le llamo a esa parte el brazo social de la defensa pública. Qué interesante. Mire, pero yo viendo que ese es un brazo social, yo viendo que ustedes necesitan técnicos, necesitan mucho más personal. Me gustaría saber, la Defensoría Pública en realidad, porque hablamos de Defensoría Pública y hablamos de justicia, Así es. ¿de qué órgano del Estado
jurídico pertenece y cómo está el ¿Cómo dinerito, llegan? ¿Cómo llegan? cómo lo están tratando, porque son tantas cosas que ustedes hacen que yo me pregunto, ¿le da el dinerito que le dan? Mira, Domingo, de verdad que en principio la defensa pública pertenecía al Poder Judicial. Era como una unidad del Poder Judicial en principio. Y nosotros éramos gobernados por el Poder Judicial. Aunque teníamos independencia funcional para ir a asistir y atacar, pero de manera administrativa y de manera presupuestaria dependíamos del Poder Judicial. La misma ley decía que íbamos a durar adscritos 5 años al Poder Judicial. Llegó el 2010 y llegó la separación de la defensa pública del Poder Judicial. Pero ¿qué pasa? Que yo creo que por una falta de experiencia de las autoridades anteriores de la defensa pública, nos arrimamos más al Poder Ejecutivo, a la administración pública, y nos veían como un ente centralizado del gobierno. Imagínate tú, Poder Ejecutivo gobernando una defensa pública que defiende delincuentes, pero que Procuraduría General de la República pende también del Poder Ejecutivo. Entonces, de verdad que la atención iba a ser minúscula, Claro. versus Procuraduría General de la República o Ministerio Público. ¿Qué hicimos? Bueno, yo me presenté ante el entonces ministro de Administración Pública y le dije, ministro, lo voy a demandar para que un tercero imparcial diga si somos un órgano constitucional o no, porque no nos están dando ese tratamiento. Y el ministro perfectamente lo entendió. Entonces, nosotros demandamos por conflicto de competencia. Porque la Constitución, en el 176, dice que somos un órgano constitucional. Y así mismo lo dijo la sentencia 056 en el 2022, el Tribunal Constitucional. Dijo, es un órgano autónomo con independencia funcional, administrativa y presupuestaria. Y a partir de ahí, los órganos rectores del Estado, entonces nos están dando el tratamiento como órgano constitucional. Y en la ley de gastos y de presupuesto, estamos ahí, si ven órgano constitucional, nos ven ahí en el 6º lugar, no por orden de rango, Ajá. pero estamos ahí porque llegamos de último estamos en el 6º lugar como Oficina Nacional de Defensa Pública, también ahí nos tildan como órgano constitucional. Y actualmente no estamos adscritos a ninguno de los 3 poderes del Estado. Somos totalmente independientes. Y te digo esta nota, yo coordino las Defensorías Públicas del Caribe, porque pertenecemos a una entidad internacional que se llama Asociación Interamericana de Defensorías Públicas. Y esas defensorías públicas están tomando nuestro ejemplo para ellos independizarse en sus respectivos países, porque unos penden del Senado, otros penden del Poder Judicial, otros están centralizados al Ejecutivo. No, hace rato. ¿Y cómo le va con el presupuesto? ¿Le dan algo que puedan resolver? Porque ustedes hacen muchas cosas. Mira, lamentablemente nosotros tenemos un presupuesto deficiente. Tenemos un presupuesto deficiente porque tenemos una carencia de unos 250 defensores públicos. Pero yo no pierdo la esperanza de que el presupuesto que nosotros necesitamos y requerimos, el presidente de la República lo va a suministrar, porque se ha interesado mucho en el trabajo que está haciendo la defensa pública en República Dominicana y que somos un modelo de institución de transparencia y sobre todo de efectividad y de garantía dentro del debido proceso. Bueno, esperamos que sean beneficiados en el próximo presupuesto. Que Dios te oiga. Vamos a la pausa.